Muy buenos días, Dios les bendiga, me da mucho gusto saludarles y espero se encuentren muy bien. Vamos a comenzar compartiendo la palabra de Dios en este espacio que tenemos enfocado para dicha encomienda que es la gran, la gran comisión que nos está solicitando Dios, predicar el Evangelio a toda criatura. Vamos a orar para que Dios nos brinde el entendimiento y para poder llegar a la mejor forma de predicar el Evangelio suyo. Muchas gracias por todo lo que haces en nosotros, Dios, por permitirnos nuevamente estar aquí en tu presencia, por ayudarnos nuevamente con todo. Muchas gracias por todo lo que haces y lo que realizas en nosotros, en nuestras vidas. Te pido el día de hoy que nos ayudes en todo lo que hagamos, a donde vayamos, que nos brindes paz y nos brindes tranquilidad en nuestros caminos y que podamos llegar a tener esa comprensión de tu palabra, comprensión del Evangelio y llegar a esa eternidad gloriosa que tú nos estás ofreciendo, que tú nos estás brindando para las personas que te siguen de corazón, para las personas que cumplen con tu palabra y que hacen lo correcto. Te damos muchas gracias por todo. Te pido que nos ayudes a tener comprensión de esa palabra tuya. Te pido que nos ayudes a tener conciencia de las cosas que hacemos, que nos arrepintamos de todos los pecados, que sigamos adelante, que sepamos que tú eres todopoderoso y eterno y lo tengamos en nuestro corazón, el único Dios y el único bueno. Quien justifica es Cristo. A todos los que le seguimos, tú eres quien justifica a Cristo, quien nos vuelve justos, porque por nosotros no podemos serlo. Somos pecadores, tenemos una naturaleza humana caída y pecaminosa, y es muy difícil seguir sin ti, es imposible prácticamente. Te pido que nos ayudes a tener esa conciencia de las cosas, a realizar todo de la mejor manera, que nos ayudes a dejar de pecar y que nos libres de la mano de nuestros enemigos por las consecuencias de nuestro pecado, que nos ayudes a realizar todo conforme a tu voluntad y que sepamos si tú quieres esa voluntad y los tiempos que tú manejas de la manera más plena, que pueda expresarme y pueda generar el entendimiento en las personas que están escuchando, mirando este video y que podamos llegar al cumplimiento de tu palabra con todo ello, que podamos también predicar el Evangelio. Te damos muchas gracias por todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Salmos capítulo 108, versículo 1. Salmos capítulo 108, versículo 1. Y dice así, Salmos capítulo 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones. Porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Para que sean librados tus amados, salva con tu diestra y respóndeme. Y entonces tenemos un inicio otra vez muy fuerte, un inicio con una gran, mm, una gran verdad,
un inicio en el que tenemos que enfocarnos nuevamente a Dios, a cantarle, a alabarle, a adorarle, bendecirle. Todo esto tenemos que darnos siempre a la tarea de irlo realizando y poner en marcha nuestra fe con Dios, alabarle, cantarle, adorarle, bendecirle, darle gloria, exaltado sea sobre los cielos, es lo que señala, y responder, solicita la respuesta a las oraciones. Dios tiene en cuenta, y hay que recordar siempre, la respuesta a las oraciones. Hay veces donde Él decide que sí, hay veces donde Él decide que no, hay veces donde Él decide que esperemos eh, un tiempo para ver respondida esa oración, que Él la responda. Y hay veces donde permite que las cosas sucedan, pero para que nos diéramos cuenta que no era el tiempo en que sucedieran las cosas. Permite que sucedan a destiempo si nosotros estamos buscando precipitar las cuestiones para que nos diéramos cuenta de que no era el tiempo correcto. Sea cual fuere la situación, siempre hay un buen propósito en lo que Dios está determinando para que realicemos, para que Él decida contestar o no contestar las oraciones. Y si es un buen propósito, si nosotros, como lo he dicho en otros momentos, podemos estarle pidiendo a Dios que nos ayude a tener un vehículo, un auto, por ejemplo, y Dios puede respondernos en alguna de las siguientes formas. Si dice que sí, bueno, va a colocar los medios y nosotros nos va a dar la sabiduría para buscar esos medios y poder llegar a tener ese vehículo que podemos requerir. Si dice que no, tenemos que evitar el resentimiento o el enojo hacia Dios, porque posiblemente nos esté librando de que, no sé, un accidente, ejemplo, que nosotros o que Dios sepa que en nuestro corazón podemos llegar a ser malos conductores o que podemos llegar a ser muy impulsivos, muy agresivos, y esto nos pueda generar alguna consecuencia. Entonces Dios dice que no, y tenemos también que buscar la manera de comprender ese no en su voluntad, pero posiblemente nos esté ahorrando muchos problemas, muchos detalles, muchas situaciones difíciles con este tipo de decisiones. Y si dice que es un momento después, bueno, tenemos que buscar la manera de ahorrar, la manera de ir obteniendo ese financiamiento para que en el momento que Dios lo determine, podamos llegar a tener ese acercamiento también con la compra del vehículo. Y si dice que sí, pero para que te dieras cuenta que no era el tiempo, bueno, a lo mejor somos personas impulsivas o que no sabemos manejar o que un carro nos costaría mucho trabajo, entonces pues podemos aprender por las malas. Hay veces que Dios permite que sucedan cosas de diferente tipo para que aprendamos, para que dejemos de hacer todo lo malo o de estarnos también equivocando y que tengamos ese aprendizaje porque Dios quiere que seamos personas pacientes, personas tranquilas y que podamos obedecer también. Dice 7. Dios ha dicho en su santuario: yo me alegraré, repartiré a Siquem y mediré el valle de Sucot. Mío es Galad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador. Moab la vasija para lavarme, sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado, y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos?
Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Y nos damos cuenta en esta palabra que Dios está señalando que quienes están con Él, quien es su pueblo, quien es su, como podemos expresar, su Israel espiritual, va a estar siempre Dios del lado de Israel espiritual. Pero quienes sean sus enemigos, va a tomarlos siempre de una manera en la que ellos no se van a sentir bien, van a estar incómodos, van a estar mal. Dios va a estar sometiendo a esas personas que se enemistan con Él. Por eso es importante siempre estar bien con Dios o buscar la manera para que se logre esto y que podamos estar de la mejor forma enfocados a Dios. Y entonces es esa la forma en la que tenemos que realizar las cosas, en la que debemos estar siempre enfocados y que debemos siempre realizar de una u otra manera las situaciones. Vámonos a Salmos capítulo 109, versículo 1. Y dice, Salmos capítulo 109, versículo 1. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Estamos hablando aquí personas que se enemistan con nosotros, personas que tratamos bien y recibimos un maltrato, que ayudamos y recibimos desprecio. ¿Cuántas veces hemos recibido mal por el bien que estamos realizando? ¿Cuántas veces nos han pagado de mala manera el bien que estamos haciendo hacia otras personas? Son muchas, son muchas. A veces consideramos a gente compañera, fiel, consideramos a personas nuestras amistades y resulta que el tiempo nos va señalando que no es de esa manera o que estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Y empezamos a notar que hablan mal de nosotros, que empiezan a inventar incluso cosas, que nos calumnian, que hacen chismes y que se juntan para buscar la manera de hacernos tropezar, que se juntan y se congregan, se alían, hacen incluso alianzas estratégicas para hacernos daño. Y entonces todo esto nos genera un mal sentimiento, una mala experiencia. Ya no queremos estar ayudando a otras personas, ya no sabemos la manera en la que podemos hacer algo correcto, porque si no nos van a poder llegar a, nos va a poder llegar a repercutir la cuestión. Entonces, tenemos eso siempre em, solicitando a Dios que nos libre de todo ese tipo de males, males ocultos, males que nos están aguardando. Y bueno, 6. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia
ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación se ha borrado su nombre. Venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres, y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová, y él corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón, para darle muerte. Aquí es un ejemplo, y otra vez lo hemos comentado en situaciones anteriores, salmos imprecatorios. ¿Qué quiere decir un salmo imprecatorio? Quiere decir aquellas em, composiciones en las que se está pidiendo a Dios que les hagan daño a otras personas o se les está incluso deseando el mal ante Dios. Este salmo o esta manera no tenemos que llegar a reproducirla, pero sí tenemos, está colocada aquí, Dios la permite para que veamos lo que no tenemos que hacer. Entonces, hay que evitar este tipo de cuestión en la que digamos, yo hice bien por otra persona, esa persona me pagó mal y ahora yo voy a desquitarme o voy a desearle mal o voy a vengarme. No, tenemos que evitar eso. Si Dios permite que esté en este tipo de salmos o ha permitido que este salmo o lo colocó él mismo en la palabra, es para que podamos llegar a tener el, pues el entendimiento de que así no se hacen las cosas. No tenemos que buscar el mal de las personas que nos hacen mal. Lo ideal sería orar por esas personas, tomar nuestra distancia así y hacer nuestras actividades. Y si nos solicitan otra vez que hagamos, o no sé, esa persona que nos hizo daño, que le podamos apoyar, demostremos el amor a nuestros enemigos, apoyándole en caso de nuestras posibilidades o en medida de lo posible. Esa es la parte importante y tenemos que proceder y conducirnos de esa manera también. Entonces hay que evitar desearles a él, a sus generaciones posteriores, o incluso que no tenga generaciones posteriores, que se corte ahí la generación de las personas. Hay que evitar ese deseo. Tenemos que evitar todo tipo de deseos humanos, caídos y pecaminosos hacia otras personas, por más mal que nos hayan hecho. Tenemos que aferrarnos a Dios para evitar que nos vaya, ¿cómo podemos decirle? Que la amargura, el rencor y el odio domine nuestro corazón. Eso es muy importante. Dice 15. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso, al quebrantado de corazón para darle muerte. Amó la maldición y ésta le sobrevino, y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Séale como vestido con que se cubra, y en lugar de cinto con que se ciña para siempre. Sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian, y a los que hablan mal contra mi alma. Y otra vez vamos a plantearlo de la siguiente manera, todo esto que hemos revisado. Estamos tranquilos, estamos bien, estamos haciendo las cosas eh, en la medida de lo posible, evitando el pecado. Alguien nos solicita ayuda, apoyo. Nosotros apoyamos, brindamos lo que está en nuestras posibilidades y de repente nos damos cuenta que esa persona en algunos momentos después o días o dentro de mucho tiempo incluso está hablando mal de nosotros y en la lógica de quien escribe el salmo es yo le ayudé, él no tuvo piedad ni misericordia conmigo, entonces
que le vaya mal en esto, en esto, en esto, en aquello y en todas las cosas posibles. Tenemos que evitar ese tipo de cuestiones para que no entremos en, en la cuestión de desearle mal a otras personas o del rencor o de la amargura, como lo hemos dicho. Hay que evitar ese tipo de situaciones y lamentablemente y puede ser muy difícil porque hay personas que nos han hecho mucho daño, que han planeado contra nosotros, que nos han quitado oportunidades en nuestra vida, que han eh, llegado a tomar cosas o momentos o situaciones que pudieran haber sido para nosotros, que han conducido, se han conducido de una manera que no deben, que han olvidado todo lo que hemos hecho por ellas. Todo ese tipo de situaciones hay que mandarlas lejos. Tenemos que deshacernos de todas esas cuestiones para poder estar tranquilos, para poder estar con un pensamiento y una convicción más cercana a lo que Dios está determinando. Entonces hay que evitar todo eso. Y Dios, como dije, lo permite y lo coloca para que no estemos enfocando nuestros esfuerzos en odiar a las personas. No tenemos que ser así. 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Jehová Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia, y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. En este último aspecto podemos notar una mayor reflexión, porque ya no es necesariamente hablando de que le vaya mal. A esta persona que habló de mí mal, le vaya mal en esto y en aquello. Hay que recordar que Dios dice que suya es la venganza. Tenemos que evitar pensar en formas en las que debemos desquitarnos de lo que nos hacen o debemos de hacer pagar a las personas que nos hacen daño. Lamentablemente la vida nos enseña que es mejor siempre retirarse o tomar distancia con ese tipo de personas. Y hay veces que nos empeñamos en discutir con la gente, que nos empeñamos en buscar hacer daño a la gente para que comprenda, que entienda que nosotros estamos en una mejor posición, que somos más inteligentes, que somos más astutos o que ellos están equivocados. Pero nos damos cuenta que eso no funciona, porque si una persona es necia, va a buscar meterse con nosotros de cualquier manera, y si una persona es necia, va a buscar hacernos daño a toda costa. Por más que le hablemos, por más que retrocedamos, por más que estemos buscando eh, una venganza, un desquite, un, una situación en la que podamos llegar a alejarnos de alguien para, pues para que sienta nuestra distancia. Todo eso tenemos que dejarlo porque la gente no puede llegar a comprender. Esta gente que es necia, no comprende, no tiene la visión, no puede llegar a un entendimiento pleno de las cosas. Y es lamentable que este tipo de situaciones tengan cabida en todo porque no tiene que ser así la manera en la que tenemos que dirigirnos hacia otras personas. Y dice, 28. Maldigan ellos, pero bendice tú. Levántense, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo.
Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre, para librar su alma de los que le juzgan. Y entonces nos damos cuenta que las cosas caen por su propio peso. Dios le da a cada uno el destino conforme a su corazón, a sus obras, a su fe, conforme a todo lo que le constituye. Y no tenemos que estarnos empeñando en buscar la venganza, en buscar el mal, desear el mal, pensar que le vaya mal a las personas o que se alejen de nosotros. Tenemos que evitar el estar eh, complicándonos las cosas, complicándonos la existencia por tratar de estar bien con esas personas que nos hacen daño o por desearle el mal a esas personas para que tengan consecuencias. Hay que evitar todo eso. La gente, como todo ser humano, lamentablemente tenemos un mayor o menor grado de egoísmo, pero se encuentra en nosotros. Y como lo he comentado anteriormente, si nosotros queremos algo para alguien, es porque de alguna manera eso nos puede repercutir positivamente y debemos de evitar tener este tipo de cuestiones con dificultades em, para poder nosotros estar tranquilos y enfocarnos a lo que es Dios meramente. Y bueno, pues todo esto nos enseña esos puntos. Es muy importante que los tengamos en cuenta, que los repasemos, que por más, como dije, daño que nos haya hecho las personas o que nos hayan realizado en algún momento, tenemos que enfocarnos solamente a Dios. Tenemos que pedirle a Dios que esas personas se arrepientan, pero por ellos, para que su alma tenga salvación, para que Dios le dé salvación a su alma, para que restituyan lo dañado en caso de ser posible, o para que ya no me sigan haciendo daño a nivel posterior, que ya no haya daño después. Entonces, eso es muy importante. Tenemos que enfocarnos a amar a nuestros enemigos, como se ha mencionado anteriormente, en el sentido de que lo que nos estén solicitando, si está en nuestra posibilidad, hay que brindarlo para ser también considerados parte de lo que Dios está buscando en nosotros como hijos suyos. Y vamos a hablar entonces para concluir esta palabra. Muchas gracias, Dios, por permitirnos nuevamente estar en tu presencia, por permitirnos nuevamente reflexionar tu palabra, meditar, por permitirnos orarte, hablar contigo, por permitirnos hacer conciencia de todo lo que sucede en nuestra vida. Gracias por todo lo que haces hoy y siempre, en todo aspecto, en todas las personas y en todo momento y lugar. Te ruego que nos ayudes a no generar rencor, ni odio, ni resentimiento hacia las personas, por más mal que nos hayan hecho. Yo sé que esto se dice fácil, pero es todo un proceso en el perdón. Y te pido que nos ayudes a trabajar con eso. Te pido que quites el rencor, el resentimiento, la amargura de las personas que tienen hacia alguien más por algo que les haya hecho y que aprendan a perdonar, porque perdonar no es olvidar, perdonar es posiblemente acordarme, pero ya no sentir lo malo cuando recuerde. Y de esa manera te pido que nos ayudes siempre a conducirnos. Te pido también que nada nos falte, que todo nos brindes lo que necesitamos conforme a nuestros requerimientos, que nos enseñes a conocer tu voluntad y tus tiempos si tú quieres, y que nos des sabiduría para hacer las cosas de ti, siempre conforme a lo que tú estás estableciendo. Y te damos muchas gracias hoy y siempre por todo lo que haces en nuestras vidas y en las de nuestros seres queridos y amados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y
Amén. Si Dios quiere, seguimos compartiendo la palabra la próxima semana. Gracias por estar aquí y que Dios los bendiga. Hasta luego.